En la pequeña escuelita rural había una vieja estufa de carbón muy anticuada. Un chiquito tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para encender el fuego y calentar el aula antes de que llegaran su maestra y sus compañeros. Una mañana llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al niño inconsciente, más muerto que vivo, del edificio. Tenía quemaduras graves en la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgente al hospital del condado. En su cama, el niño, horriblemente quemado y semi-inconsciente, oía al médico que hablaba con su madre. Le decía que seguramente su hijo moriría, que era lo mejor que podía pasar en realidad, pues el fuego había destruido la parte inferior de su cuerpo. Pero el valiente niño no quería morir. De alguna manera, para gran sorpresa del médico, sobrevivió. Una vez superado el peligro de muerte, volvió a oír a su madre y al médico hablando despacito. Dado que el fuego había dañado en gran manera las extremidades inferiores de su cuerpo, le decía el médico a la madre: habría sido mucho mejor que muriera. Ya no estaba condenado a ser inválido toda la vida, sin la posibilidad de usar sus piernas. Una vez más, el valiente niño tomó una decisión. No sería un inválido. Caminaría, pero desgraciadamente de la cintura para abajo no tenía capacidad motriz. Sus delgadas piernas colgaban sin vida. Finalmente le dieron de alta. Todos los días su madre le masajeaba las piernas, pero no había sensación ni control. No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca. Cuando no estaba en la cama, estaba confinado a una silla de ruedas. Una mañana soleada, la madre lo llevó al patio para que tomara aire fresco. Ese día, en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla, se impulsó sobre el césped arrastrando las piernas. Llegó hasta el cerco del poste blanco que rodeaba el jardín de su casa. Con gran esfuerzo se subió al cerco. Allí, poste por poste, empezó a avanzar por el cerco y decidió caminar. Empezó a hacer lo mismo todos los días hasta que hizo una pequeña huella junto al cerco. Nada quería más que darle vida a esas dos piernas. Por fin, gracias a las oraciones fervientes de su madre y sus mensajes diarios, su persistencia férrea y su resuelta determinación desarrolló la capacidad primero de pararse, luego caminar, tambaleándose y finalmente caminar solo y después correr. Empezó a ir caminando al colegio, después corriendo, por el simple placer de correr. Más adelante, en la universidad, formó parte del equipo de carreras sobre pista, y aún después, en el Madison Square Garden, este joven que no tenía esperanzas
de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr. Este joven determinado como Crane Cunningham llegó a ser el atleta estadounidense que corrió el kilómetro más veloz en el mundo. Todo se puede cuando tenemos la disposición, cuando tenemos el deseo, cuando tenemos la motivación y cuando tomamos la decisión. Vamos a tener en esta noche un tema interesante. Y ahí donde tú te encuentras, meditas en estas palabras mientras escucha también una alabanza de adoración a Dios, esperando que tú puedas abrir tu corazón y puedas dar tu vida al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Conoces desde antes de que tú nacieras. Él conoce todo de ti, pero no sé si tú puedes conocer los planes que Él tiene para contigo. Esta es la noche para que tú tomes la decisión especial. Es el momento de decirle al Señor: te amo. Es el tiempo de decirle a Dios: te amo. Es el tiempo de decirle a Dios: me levanto. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Lo que sucedió en la cruz no fue una humillación, sino un triunfo. En ella nuestro Redentor triunfó contra los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este mundo. El enemigo fue vencido en la cruz del Calvario. Y en la misma cruz Él borró la escritura de las ordenanzas. Todos los has hecho para que tú puedas ser reconciliado con el Padre. Colosenses capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto el día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vagamente hinchado por su propia mente carnal, y no accediendo ante la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay alguien que te critica por fiestas, comida y ritos. Has probablemente concluido de lo que otros te han dicho, que el cristianismo es una serie de órdenes, reglas y rituales. ¿Crees que probablemente que para ser un buen cristiano tienes que hacer esto o aquello cada miércoles o viernes, y esto o el otro cada domingo? Si has escuchado o creído cosas como estas, déjame decirte que no son nada más que órdenes y doctrinas de hombre. Nadie tiene el derecho de juzgarte por la comida, fiestas o algo similar. Nadie tiene el derecho de decirte que no eres un buen cristiano porque no guardaste esta o aquella abstinencia de comida o tal o cual ritual. Todas esas son sombra de lo que ha de venir. Todas esas eran parte de lo que Cristo borró con su triunfo en la cruz. Nos libertó de todo eso y del pecado. ¿Acaso aún sientes condenación por esto o aquello que sucedió alguna vez en el pasado? Si fue cometido cuando no eras cristiano,
o si sucedió mientras ya eras cristiano. Pero si se lo has confesado a Dios, Él lo ha perdonado y olvidado. No recuerdes lo que Dios ha olvidado. Por supuesto que tienes que aprender tu lección, pero ya no te acuerdes como si nunca se hubiera limpiado, como si la sangre de Cristo nunca se hubiera derramado por ti. Su sangre te ha limpiado de eso. Escúchame bien. Y te ha lavado de todo pecado. 1 Juan 1, verso 7. Allí nos dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si sientes que tu carne es muy fuerte, quiere decir como Pablo en Romanos capítulo 7, verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo pregunta para dar inmediatamente la respuesta en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, no de la letra, sino del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Ahora somos libres. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y Pablo dice de nuevo en Gálatas capítulo 5, verso 1: está pues firme la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como los Gálatas que trataron de volver a la ley. Así también algunos de denominaciones cristianas hoy predican un cristianismo lleno de órdenes y de las cuales Cristo nos ha libertado. Estamos firmes en la libertad mediante la cual Él nos ha hecho libres. Él nos ha liberado del pecado. Romanos 6, verso 18. Somos justos, sentados en lugares celestiales. Ahora, Efesios capítulo 2, verso 1 al 7. Eso no sucedió por nuestras obras. Eso no depende de nuestro actuar. Esto es solamente el fruto del triunfo de Jesucristo en la cruz. No pensemos ni por un momento que podríamos ganar por nuestras obras o logros lo que solamente la sangre de Cristo hizo posible. Nuestra justificación ante Dios, nuestro renacimiento, nuestro levantamiento de todo pecado y nuestra salvación de la ley del pecado y de la muerte. Y pasando a las palabras del Señor en Juan 8, verso 31 al 36, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis, si permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un hombre puede ser verdaderamente libre solo a través de Jesucristo.
Nadie más lo puede liberar de la dominación del cuerpo de muerte que Pablo mencionó. Cristo es el único libertador. Donde quiera que esté su espíritu, ahí también hay libertad, dice la palabra. Así nos dice Gálatas capítulo 4 verso 6. Aleluya. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre.